Buenos días, qué lindo verlos. Como ya les había comentado, feliz Día de los Padres. Qué bueno podemos estar juntos aquí. También quiero saludar a aquellos que van a ver esta enseñanza posteriormente en YouTube. Que Dios les bendiga y que el Señor les llene ricamente en este día con su palabra. Como dice la palabra de Dios, no solamente el hombre vivirá del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, vamos a orar y así damos comienzo hoy, continuando con nuestra serie, nuestro extraordinario Dios, viendo los atributos, las características de Dios, el carácter de Dios, y justamente hoy vamos a ver, en el Día de los Padres, vamos a ver nuestro Padre Dios. Padre, te alabamos y te exaltamos, te damos tantas gracias que podemos decirte justamente en este día, Señor, nuestro Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos y te exaltamos y te damos gracias que podemos decirte nuestro Padre Celestial por el hecho de que hoy, Señor, a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, hemos sido adoptados como hijos tuyos, Señor. Y ahora, Señor, podemos recurrir a ti, Señor, como nuestro amado Padre, nuestro Padre que nos cuida, nuestro Padre que nos protege, nuestro Padre que nos provee, nuestro Padre que está ahí siempre presente en todo tiempo y en todo lugar. Te alabamos y te exaltamos y queremos encomendarte este tiempo, Señor, en el estudio de hoy, para que tú seas glorificado y pedimos que tu Santo Espíritu sea quien ilumine nuestro entendimiento, para entonces de esa manera poder comprender tu verdad, tu palabra, Señor, y no solamente comprenderla, pero también de poderla poner en práctica en nuestras vidas. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos, como les decía, con nuestra serie, nuestro extraordinario Dios, viendo los atributos. Ahora bien, ¿qué estuvimos estudiando? Esto es un repaso de todos los atributos que hemos estado viendo. Vimos el primero de ellos fue nuestro trino Dios, cuando estuvimos estudiando acerca de la Santísima Trinidad, de que Dios es uno, sin embargo existe como tres personas distintas. Un Dios, un solo Dios, que se ha manifestado en tres distintas personas. Eso lo vimos al principio de nuestra serie. Después vimos que nuestro Dios es un Dios que es fiel e inmutable. Vimos la inmutabilidad de Dios. Vimos que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios que decimos que Él no cambia. O sea, su cualidad de no cambiar. O sea, que podemos decir que Dios es un Dios que es confiable. Entonces ahí vimos en ese atributo de la inmutabilidad de Dios. También vimos que nuestro Dios es un Dios que es santo. O sea, vimos la santidad de Dios. O sea, que Dios estamos hablando de que cuando hablamos de la santidad de Dios es su perfección, su pureza absoluta. Y, o sea, que es la más grande, pudimos ver que la más grande expresión de la santidad de Dios fue cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario a morir en nuestro lugar, porque la santidad de Dios, o sea, nadie se puede acercar a Dios, porque Dios es un Dios santo. Entonces, ¿cómo nosotros, como criaturas pecadoras, que nosotros hemos caído en el pecado, cómo nosotros podemos ahora acercarnos a un Dios santo? Y fue a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Fue la gran sustitución, donde la perfección, la justicia de Cristo fue imputada a nuestro favor, porque nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Y la justicia de Cristo fue dado a nuestro favor. Y bueno, eso lo vimos en lo que es la santidad de Dios. También vimos de que nuestro Dios es un Dios omnisciente. Vimos los tres omni. Cuando hablamos de omni significa totalidad, significa de ser de totalmente. Y cuando hablamos de omnisciente, o sea que Dios tiene todo conocimiento. Él es totalmente sabio en lo que es nadie puede escaparse de su atención, nada puede salir, puede esconderse delante de Dios. Hola, hola, ¿cómo están? Y entonces podemos ver eso. Vemos que Dios es un Dios que es omnisciente. Eso lo vimos en esa clase. Vimos que no existe cosa creada, como dice la palabra de Dios, que no sea manifiesta en su presencia. Más bien todas están, ¿qué? Dice, desnudas y expuestas ante los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta.
¿Estamos bien? Sí. Okay. A ver, vamos a tomar todos, tomemos asiento. Okay. Esto es repaso, tan solo lo que estoy haciendo ahora. Es un repaso y después ya vamos a entrar en la clase de hoy. ¿Sí? Después vemos que Dios es un Dios todopoderoso. Lo vimos cuando vimos que Dios es un Dios omnipotente, o sea, que tiene todo poder. Ahí vimos que en ese estudio de que Dios es omnipotente, vimos que cuando Dios se manifiesta en Génesis 17, vimos que a Abraham se le manifiesta como El Shaddai. Esa palabra es el nombre de Jehová, de que Él es Jehová El Shaddai, significa que Él es Dios todopoderoso, y así se le manifiesta a Abraham. Después vimos que Dios es un Dios también que es omnipresente, o sea que Dios está en todo lugar, o sea la presencia permanente de Dios. Y como dice el Salmo 139, y esto es repaso, o sea, porque puede ir rápido porque si no vamos a estar acá un poquito tarde. Cuando vimos eso de que Dios es un Dios omnipresente, nos da esa confianza, esa seguridad, como el salmista con el Salmo 139, él dice, ¿de dónde me iré de tu espíritu? ¿Y de dónde huiré de tu presencia? Es una pregunta retórica, porque no podemos huir absolutamente de la presencia de Dios, y Dios está en todo lugar, y eso nos da consuelo, y nos da fortaleza, y nos da confianza de saber que nuestro Dios está presente en todo aspecto de nuestras vidas. Y cada uno de estos atributos nos deberían de dar confianza y fortaleza, y fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque es importante de ver que podemos nosotros todos confiar de que es un Dios trino, es un Dios poderoso. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué lindo ver. Adelante, adelante, pasa. Sí, sí. Vamos a ir aquí. Muy bien, gracias. No, adelante. Para aquellos que lo van a ver esto en YouTube, esto es en vivo, así que no puedo editarlo ya. Pero qué lindo verlos en esta mañana a todos. Bueno, estamos haciendo un pequeño repaso para aquellos que acaban de entrar, estamos viendo acerca de los atributos de Dios, estamos estudiando acerca de quién es nuestro Dios y la importancia que tiene de conocer el carácter, las características de Dios. ¿Por qué digo todo eso? Porque podemos tener un concepto erróneo de Dios y eso impacta tu comunión con Él, tu relación con Él, tu tiempo de oración con Él, porque cuando nos acercamos a Dios, tenemos que saber a quién estamos acercándonos, ¿no es cierto? Y quién es nuestro Dios. Y precisamente hoy vamos a ver este atributo de nuestro Padre Dios, y vamos a ver que es uno de los atributos más tiernos, más amorosos, en el cual Dios puede revelarse a nosotros. Porque siento que Dios es un Dios eterno, un Dios todopoderoso, un Dios que es todo, o sea, tiene completo conocimiento de todas las cosas. A veces se hace difícil de cómo nosotros podemos identificarnos con este Dios. A diferencia de todas las demás religiones del mundo, que el Dios es un Dios que es lejano, un Dios que es abstracto, como ser en el hinduismo, aún en el budismo, que es una filosofía, ni siquiera hay una deidad en lo que es en el budismo, pero vemos que todas las demás religiones del mundo, o sea, cuando se miran a Dios o el Dios de que ellos enseñan es un Dios que es impersonal, es un Dios que está lejano, un Dios que no se interesa realmente específica en nuestras vidas. Pero entonces cuando vemos el Dios bíblico, el Dios que nos revela la palabra de Dios, podemos ver a través de los atributos de quién es Él y cómo eso cambia, ¿no es cierto?, la manera que nosotros ahora nos acercamos a Él, lo vemos a Él, ¿no es cierto? Podemos confiar y podemos depender de un Dios que es
que tiene absolutamente todo conocimiento, que es todopoderoso, que es inmutable, que Él es fiel, que Él no cambia. Él no es un Dios caprichoso de que hoy va a decir una cosa y mañana cambia de parecer y ya vaya a pensar otra cosa. No, ya esas son las cosas que estuvimos viendo. Otra cosita que estuvimos viendo también es de que Él, vimos que, aparte de que es omnipresente, vimos la ira de Dios. Vimos que la ira de Dios es santa y vimos que es pura porque está relacionada directamente con su justicia. O sea que Dios, a diferencia de nosotros, que nosotros si nos airamos, pecamos aún en nuestra ira, porque hay una ira que es justa, lo vimos en Jesucristo. O sea, cuando Él entra al templo, ¿no es cierto? Y tira las mesas y echa fuera a todos aquellos que estaban haciendo negocio, por decir así, ahí en el templo. Y bueno, vemos la ira santa de Dios, porque sin la ira de Dios no podría haber juicio. Y nosotros, cada persona que está completamente separada de Dios, aquellas personas que no son salvas, que no son seguidores de Cristo, la palabra de Dios nos dice que están bajo la ira de Dios. Ahora bien, la ira de Dios, Dios puede estar suprimiendo o deteniendo su ira por un tiempo, pero eventualmente la ira de Dios va a ser derramada sobre esta tierra, como lo vemos en los estudios escatológicos de los últimos tiempos, como en Apocalipsis, ¿no es cierto? Vemos cómo la ira de Dios se va a derramar y va a juzgar el pecado de este mundo, como muchos hoy en día estamos clamando diciendo, Señor, ¿no eres tú un Dios de justicia? ¿Cómo puede haber tanta maldad en este mundo y guerras y matanzas y tanta maldad? ¿Cómo es que? Bueno, es que hay un tiempo en el cual Dios va a traer su juicio sobre este mundo que está influenciado por el pecado. Pero nosotros que hemos venido a poner nuestra fe en Jesucristo, Dios trajo, o sea, de removernos de estar bajo la ira de Dios, a movernos bajo la misericordia de Dios, es a través de poner nuestra fe en Jesucristo. O sea que la ira de Dios nunca cambia, es el hecho de que nosotros nos movimos de estar bajo la ira de Dios, véanlo como una nube, ¿no es cierto? De estar bajo la nube, bajo la tormenta, bajo la lluvia, ¿no es cierto? De la ira de Dios. ¿Y qué es lo que ocurrió? No es que Dios cambió y Dios dijo, ok, yo no voy a tener más ira, sino que a través de haber puesto nuestra fe, a través del regalo que Dios nos dio a cada uno de nosotros, a través del sacrificio que Cristo hizo, es que nos movemos a través de la fe y por medio de la gracia de Dios, nos movemos de estar ahora bajo su misericordia, bajo su gracia. Y eso es lo que ha ocurrido para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe y nuestra total dependencia en Jesucristo. Bueno, eso lo vimos en la ira. Después vimos que Dios es un Dios bondadoso, un Dios que es bueno en sí. Él es el fundamento de la bondad, de todo lo que es bueno. Dios por naturaleza es intrínsecamente bueno, como dice el Salmo 34, que dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ahora bien, cuando decimos que es bueno, no es bueno como nosotros nos medimos, decir, bueno, yo no soy una mala persona, bueno, perdón, mi hija me está tratando de llamar, creo, Father's Day. Entonces, nos damos cuenta pero alguien se está conectando ahora en Zoom. Esto es por estar en vivo, o sea. Hola Nora, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Tengo una alumna que también se está conectando en línea. Bueno, entonces, vemos que Dios es bueno y no es bueno como nosotros nos vemos como bueno. La palabra de Dios nos dice claramente que no hay nadie que sea bueno. El único que es bueno es Dios, porque es de acuerdo a la medida del estándar que Dios mide lo que es la bondad. O sea, cuando nosotros miramos eso, podemos tan solo decir que no somos tan malos como tal vez otras personas, pero no hay nadie que sea bueno. Bueno, no quiero tomarme mucho tiempo porque esto lo vimos ya en esa clase de la bondad de Dios. Y si quieren escuchar más acerca de la bondad de Dios, estoy subiendo cada una de estas clases en YouTube. Así que ahí yo les voy a mandar, tengo el correo electrónico de todos ustedes, voy a mandar nuevamente el link del canal de YouTube donde estoy subiendo cada una de estas enseñanzas. ¿Okay?
Y después, la semana pasada vimos, la última clase que vimos fue de que Dios es un Dios soberano. Ahí vimos que ese es el nombre de Dios que se llama Adonai. Cuando hablamos de que Jehová es Jehová Adonai, eso significa que Él es el Señor, el Dios soberano. Él es el que está entronizado, Él es el Dios que está en el trono, que hace las cosas conforme a su propósito, conforme a su voluntad, y nadie puede, cambiar su propósito y su voluntad. Bueno, y eso lo vimos la semana pasada. Creemos en un Dios que está entronizado, que Él es digno, y el hecho de que Él es un Dios soberano, por eso que Él es digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser reconocido de que Él es soberano. Ahora, todo esto, ¿no es cierto? Y yo estoy tomando un tiempo porque es importante de que nosotros veamos el propósito del porqué de este estudio. Y como ya les dije y vuelvo a repetir, esto realmente nos hace poder crecer en nuestra fe, de poder confiar en un Dios que Él es inmutable, que Él es fiel, que Él es soberano, que Él es todopoderoso, porque entonces podemos recurrir y refugiarnos en nuestro Dios, que sabemos que Él hace las cosas conforme a su propósito y que como Él es bueno, en el sentido de la palabra de que intrínsecamente Él es un Dios bondadoso, entonces podemos confiar de que todo aquello que Dios permite que ocurra en nuestras vidas, y no somos masoquistas en este sentido, o sea, de que, ok, qué bueno, que vengan más problemas sobre mi vida, no, sino que podemos, los retos y las tribulaciones y los problemas de la vida lo podemos ver a través de otros lentes, los podemos ver a través de cómo la palabra de Dios nos expresa y nos enseña de quién es nuestro Dios, de que si Dios es un Dios soberano, y si Dios es un Dios bueno, y si Dios es un Dios todopoderoso, y si Dios es un Dios que es omnipresente y omnisciente, que sabe todas las cosas, y Él hace las cosas conforme a su sabiduría y a su voluntad y su propósito, entonces puedo poner mi vida en sus manos y saber que cualquier cosa, todo está apuntando y está todo obrando para mi bien y para tu bien, para aquellos que aman al Señor, para aquellos que son seguidores de Cristo. ¿Me explico? Para aquellos que se han refugiado bajo la misericordia y la gracia de Dios, que ya no están más bajo la ira de Dios. Bueno, eso es eso. Ahora entramos en la lección de hoy, nuestro Padre Dios. Y de todos los atributos de Dios, de todas estas características del carácter de Dios, de quién es Dios, el atributo de la paternidad de Dios, del hecho de que Dios es Padre, es el más personal. ¿No están de acuerdo conmigo? Es el más personal, es el más íntimo, es el más amoroso y es el más tierno también. De saber que podemos identificarnos con Dios, de que Él es mi Padre Celestial. Me encanta porque de todos los atributos que Dios, de todos los atributos que acabo de ir así rápidamente, de que Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, de que Él es un Dios inmutable, de que es un Dios bondadoso, de todo eso, el que Jesús escogió para referirse a Dios en la oración del Padre Nuestro, o la oración modelo que Jesús nos dejó, es la de Padre. De que comenzamos esa oración como, no como Dios todopoderoso, omnisciente y omnipotente y omnipresente. Él lo es, ¿ok? No entramos en la oración del Padre Nuestro de esa manera. ¿Cómo comenzamos esa oración? Padre Nuestro que estás en el cielo. Y esa palabra Padre es la palabra que viene del arameo que significa Abba. Me encanta porque aún los árabes, cuando yo escucho a los árabes, hablan también y usan esa palabra Abba. Y yo he escuchado así a niños que hablan en árabe, también lo refieren como Abba, al papá. Y eso es una palabra tierna que significa papito. Una palabra muy tierna de referirse. Y ese es el término acá que Dios está usando para referirse a Dios. Qué invitación más hermosa de poder comenzar nuestra oración, no con un Dios lejano, no con un Dios abstracto, que me estoy acercando a un Dios que está
muchos tienen en la mente de que, oh, Dios está muy ocupado, bueno, o no se identifican con esta relación íntima, porque la única manera de poder tener esa relación íntima es de ser parte de la familia de Dios. Y ahora eso lo vamos a ver. Y es por eso que a través del sacrificio de Cristo y a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es que ahora somos adoptados, ahora venimos a ser hijos de Dios y podemos decirle a Él Padre. Bueno, pero es eso, el conocimiento. Hay una historia de Elena Keller. Elena Keller había nacido prácticamente a través de varias enfermedades que ella tuvo cuando era una bebita. Ella había quedado sorda, ciega y muda. Y esta es la historia de Elena Keller. Hicieron creo que varias películas acerca de ella y está un libro que ella después escribió, años después. Pero cuando ella era bebita había quedado así, ciega, sorda y muda. Y habían los padres, recomendación de uno de los doctores que la estaba tratando, habían recomendado de que Anna Sullivan, una muchachita de 19 años de edad, fuera la maestra que iba a ser una tutora y la iba a tratar de ayudar para que ella pudiera aprender a leer así a través de su tacto y pudiera entonces salir adelante. Y así fue. Anna Sullivan fue maestra de Elena durante su niñez y parte de su juventud de Elena Keller. Y bueno, después Elena Keller pudo salir adelante. Elena Keller fue a la universidad. Elena Keller se graduó de la universidad siendo sorda, muda y ciega. ¿Por qué? Porque gracias a Anna Sullivan, que le había enseñado, comenzando a ponerle las manos en las cuerdas vocales, acá en la garganta, para que Elena Keller, que no podía oír, ni podía ver, ni podía hablar, pudiera empezar a sentir las vibraciones de las cuerdas vocales de Anna Sullivan, para que pudiera empezar a comprender y entender, o sea, el lenguaje y así aprender. Y bueno, años después, cuando Anna Sullivan, la maestra tutora de Elena Keller, falleció en 1936, Elena escribió algo impresionante acá, porque ella escribió lo siguiente, y escribió estas entrañables palabras dedicadas a su amiga de toda su vida, a su amiga que le había permitido y que le había podido enseñar a poder leer, a poder comunicarse en el mundo, y poder estudiar y poder ir a la universidad, poder escribir libros. Una persona que muda, ciega y sorda. Ella escribió lo siguiente en 1936, cuando se enteró de que había fallecido Anna Sullivan. Dice, mi maestra está tan cerca de mí que casi no me puedo concebir sin ella. Siento que su ser es inseparable del mío propio y que las pisadas de mi vida son las suyas. Todo lo mejor de mí le pertenece y no hay un talento o una aspiración o una alegría en mí que su toque de amor no haya despertado. Eso es lo que ella escribió. ¿Por qué? Porque por tantos años, Anna Sullivan prácticamente vivió con Elena. O sea, y fue bien difícil. O sea, yo estoy haciendo la historia muy corta acá, pero fue dificilísimo porque imagínense una bebita, una niñita de apenas 2 años de edad, sin poder oír, sin poder hablar, sin poder ver. ¿Cómo uno le puede expresar y enseñar, entender las cosas de la vida, ¿no es cierto? Y todo comenzó con el tacto, escribiéndole en las manos y ella entendiendo, ¿no es cierto? Y comprendiendo así. Pero eso fue el amor de Anna Sullivan. Y eso es lo que escribió. O sea, en otras palabras, la que mejor podía conocer, o sea, a Elena Keller fue Anna Sullivan, ¿no es cierto? Por todos los años que ella estuvo junto con ella enseñándole. Y ahora bien, en el ámbito espiritual, vamos a llevar esto al ámbito espiritual, Cristo conoce a Dios mejor que nadie. Y fue Él quien nos reveló al Padre. Entonces ahora lo que quiero llegar es esto. Primero vamos a ver qué es lo que dice Jesucristo acerca de quién es Dios. ¿Okay? Vamos a ver primeramente qué es lo que nos dice la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, qué nos dice acerca de Dios el Padre, de su Padre. Como les dije, Cristo conoce a Dios mucho mejor que nadie, mejor que nadie.
Y Cristo conoce a Dios tan bien porque Él estaba en su presencia. Escuchen bien esto. Cristo puede conocer al Padre tan bien porque estuvo en su presencia por toda una eternidad, por toda la eternidad, eternidad pasada, eternidad futura, antes de toda la creación, Cristo estuvo con el Padre. Porque ahí nos dice en Juan 1, ¿no es cierto? En el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, en el versículo 1, cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Primero lo que nos dice. En Juan 17:11, voy a tener varios pasajes acá en la Biblia. Juan 17:11 dice, Cristo se refiere a Dios como el Padre Santo, como Padre Santo. Me encanta porque ahí en Juan 17, que es la oración que hace Jesucristo por sus discípulos. Estamos hablando que es la noche antes de que Jesucristo va a ser entregado. Ahí en Juan 17 es cuando ya habían salido del aposento alto, o todavía estaban tal vez en el aposento alto y se iban a dirigir al jardín de Getsemaní, donde Jesús iba a ser traicionado. Estos son apenas horas antes que Jesús está escribiendo esto en Juan capítulo 17, que él está orando por sus discípulos y él les refiere a Dios el Padre, empieza a revelarles acerca de Dios y les dice ahí, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, orando Jesús por ellos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O sea, vemos que lo refiere a Dios como Padre Santo. En Juan 17, también en ese mismo capítulo, habla que Dios es un Padre justo. O sea, que no hay ninguna injusticia en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios es un Dios santo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que también es un Dios que es bueno, es bondadoso. No hay ninguna injusticia en él. En Mateo 7, 9 al 11, ahí al final del Sermón del Monte, cuando Jesús está finalizando esa enseñanza que él comenzó ahí en Mateo 5, y ya llegando a Mateo 7, él habla de la bondad y el amor de Dios al presentarlo a Dios como un Padre bondadoso. Fíjense en Mateo 7, en Mateo 7, él dice lo siguiente. Él dice 7, 9 al 11, cuando él dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Fíjense la comparación que hace acá Jesús. Hace la comparación con los padres terrenales, ¿no es cierto? Siendo nosotros padres que somos imperfectos, que somos pecadores, que no somos como Dios, que es perfecto, que Él es santo, que Él es justo, que es bondadoso. Si nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, o sea, podemos expresar un poquito, ¿no es cierto?, de la bondad de Dios, del amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y como nosotros, ahora como seres humanos, podemos expresar algunos de estos atributos transmisibles, vamos a usar esa palabra, que eso lo enseñé al principio de la clase, cuando comenzamos algunos meses atrás. Hay atributos que son atributos transferibles, vamos a llamarles. O sea, que como así que Dios es amor, nosotros también podemos amar. Dios es un Dios de misericordia. Nosotros también podemos actuar y tener misericordia, ¿no es cierto? No en la perfección de Dios, pero sí podemos expresar los atributos, el carácter de Dios en nuestras vidas. Y bueno, él habla de la bondad y él sigue diciendo, él dice, ¿y si le pide un pescado le dará una serpiente? Por supuesto que no vamos a dar una serpiente a nuestros hijos si nos piden de comer. Les vamos a proveer sus necesidades. Fíjense esto, dice, versículo 11, pues si vosotros siendo malos, fíjense, ahí está nuevamente de que nadie es bueno, siendo malos, hablando de que somos pecadores, imperfectos, dice, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos. Esto me encanta acá, porque dice, ¿cuánto más? Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más?
Ese cuánto más es infinito, ese cuánto más no tiene medida, no hay manera de poder medir el cuánto más de Dios. Entonces, sabemos que Dios es infinitamente amoroso, es infinitamente bondadoso. Entonces me puedo acercar a mi Padre Celestial y cuando a veces no entiendo el por qué mi Padre Celestial nos hace y nos pasamos lo que pasamos, yo sé que Él es un Padre amoroso y bondadoso y puedo recurrir a Él, decir, Padre, no entiendo, no puedo comprender, pero tengo que abrazarte a ti sabiendo que tú eres un Padre que me ama. Es como cuando nuestros hijos eran pequeños y no entendían el por qué tal vez como padres estábamos disciplinándolos y corrigiéndoles, pero ahí que después que les dábamos tal vez un chachá o los corregíamos y les disciplinábamos, los agarrábamos y los abrazábamos. Y decís, te amo, o sea, no estoy haciendo esto porque no te amo, es porque te amo que quiero corregirte. Aún en eso, aún en la disciplina, el amor de Dios se expresa, no la ira de Dios para aquellos que son hijos de Dios. Porque a quien Él ama, disciplina, muy diferente a la ira de Dios, que es el juicio de Dios. Para aquellos que hemos movido de estar bajo la ira de Dios a movernos bajo su misericordia y su gracia por medio de su Hijo amado Jesucristo y por lo que Él hizo por ti y por mí, entonces ahora somos disciplinados cuando nos empezamos a extraviar, cuando empezamos a irnos por otros caminos, cuando empezamos a desobedecer. Aún en eso, el amor del Padre está actuando. En Mateo 6:6, él habla, ahí Jesús está hablando acerca de Dios, de que Él es un Dios, de la omnisciencia de Dios, ¿no es cierto? De que es un Padre, fíjense, como Él usa siempre esa palabra, es un Padre, dice, que ve en lo secreto y te recompensa cuando está hablando del Padre nuestro, de que no hagamos las cosas por apariencia, para que la gente nos vea y diga, oh, qué piadoso, qué hombre de Dios, ¿no es cierto? Como hacían los religiosos, como hacían los fariseos, que se ponían delante y hacían oraciones largas y hablaban fuerte para que la gente viera y los viera, oh, miren, y no tenían ninguna relación con el Dios, no conocían quién era el Padre. Pero acá Jesús dice, cuando le introduce el Padre Nuestro, la oración modelo, les dice, pero ustedes no hagan como estos hipócritas, ustedes vayan en secreto, busquen a su Padre Celestial, porque el Padre dice que ven lo secreto, Él te va a recompensar. Wow, entonces vemos a Jesús apuntando a este atributo de que Él es nuestro Padre. Un Padre amoroso, un Padre santo, un Padre justo, un Padre bondadoso, un Padre que ve todas las cosas. Y que Él es un Dios que no es indiferente. Y cuando yo veo eso, lo que viene a mi mente y lo que combate en mi mente con la realidad de la vida, ¿no es cierto?, que viene en contra de mí, o sea, los problemas, las situaciones, las circunstancias, lo que tengo que constantemente recordarme, y lo que yo les pido a ustedes que se recuerden de esta lección, es de que Dios es un Dios bondadoso. Entonces, cuando somos confrontados con las cosas que no entendemos de la vida y nos sentimos como que Dios no me está escuchando y nos sentimos, nos sentimos, o sea, la palabra dice que no andemos por nuestros sentimientos, sino que andemos por fe. El justo por la fe vivirá. Y no andamos por vista, sino por fe. Pero vivimos la realidad de la vida y somos bombardeados por lo que entra por nuestros ojos y nuestras mentes y lo que oímos y lo que vemos y lo que palpamos y lo que vivimos. Y empezamos a sentirnos como que Dios no me está escuchando y que Dios está lejos de mí. ¿Por qué? Porque he orado y he orado y he orado y no veo que haya cambiado la situación. Y aún a pesar cuando pasa esas cosas, podemos abrazarnos y recurrir nuevamente a recordarnos quién es Él. De que cuando aún esas cosas ocurren, puedo decir, Dios, tú eres un Dios que hace las cosas perfectas y haces todas las cosas conforme a tu voluntad. Entonces puedo confiar en ti, de que yo sé que tú me mostrarás en tu tiempo. Y bueno, pero me encanta. El tema es importante porque esto pega en el corazón, ¿no es cierto?, de nuestra fe, de nuestro caminar, de nuestra relación con Dios. Porque vivimos en un mundo que es inseguro, vivimos en un mundo constantemente
donde estamos bombardeados con temores y problemas y situaciones de la vida. Y lo único que podemos aferrarnos es no en las cosas pasajeras de esta vida, sino en nuestra bendita y amorosa relación que ahora tenemos con nuestro Padre Celestial. Bueno, ahora bien, la relación del Padre con el Hijo. Me fui demasiado, bueno, son las 11:36. Vamos a ir ahora a entrar, volviendo, regresando a lo que habíamos comenzado de qué enseñó Cristo respecto de la paternidad de Dios. ¿Y qué relación había entre Dios el Padre con Dios el Hijo? Con la primera persona de la Trinidad, con la segunda persona de la Trinidad. Porque yo quiero primeramente que veamos la relación que había, o que hay, perdón, entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Primero el Hijo nos presenta al Padre. ¿Quién es el Padre? Ahí lo vimos en algunos versículos y pasajes, ¿no es cierto? De quién Cristo nos dice quién es Dios, ¿no es cierto? Es la mejor manera de poder entender quién es Dios, que ya vimos algunos de ellos. Pero ahora vamos a ver cuál era la relación que había entre Dios el Padre con Dios el Hijo, porque es importante entender esa relación, porque de la misma manera, de la misma relación, o sea, está relacionada, la relación del Padre con el Hijo, está relacionada ahora con nuestra relación con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. ¿Okay? Ahora bien, en Juan 5:17, en sus Biblias, yo tengo los pasajes aquí en la Biblia, de la Biblia, lo tengo en la pantalla, pero en Juan capítulo 5, acá vemos en este pasaje de Juan, vemos que es el pasaje que vamos a estar viendo es cuando Jesús sana al paralítico ahí en esa piscina, en ese de Bethesda, ¿okay? Perdón, estanque, yo digo piscina, el estanque de Bethesda. Entonces vemos que es aquí donde Jesús sana a este paralítico que había sido paralítico por más de 38 años, lo sana. Y bueno, porque lo sanó justamente en un día de reposo. Los fariseos, los religiosos, estaban oponiéndose a Jesús porque lo había sanado, ¿no es cierto?, en un día de reposo. Porque supuestamente, de acuerdo a su teología, de acuerdo a su manera de ver las cosas, ellos decían, oh, no se puede hacer absolutamente nada en el día de reposo. Cuando en realidad no era ese el propósito del día de reposo, sino era para honrar y tomar un tiempo, ¿no es cierto?, de parar de hacer nuestras labores para enfocarnos, ¿no es cierto?, en honrar y adorar a Dios durante ese día. Pero no era de que no podías sanar a alguien o no podías salvar a alguien, porque Jesucristo mismo le dice, ustedes son unos hipócritas, ustedes me critican a mí porque yo he sanado a alguien en el día sábado, en el día de reposo, cuando ustedes, si se les cae una oveja, ¿no es cierto?, en un pozo o uno de sus animales que ustedes tienen, se les cae, ¿no van y lo sacan y lo salvan? Y por supuesto la respuesta era que sí. Ellos dicen, entonces, ¿cómo es que me pueden criticar? Bueno, eso es lo que está ocurriendo acá. En Juan 17, 5:17, dice así la palabra de Dios. Ahí lo tengo en la pantalla. Jesús les respondió, ¿a quién? A los fariseos, a los religiosos que le decían, tú no puedes hacer eso, tú no puedes sanarlo. O sea, ni se enfocaron en el milagro. O sea, es decir, este hombre estaba paralítico 38 años. No, para ellos eso no era nada que ellos podían asombrarse y decir, wow, el poder de Dios, miren lo que el milagro que Dios ha hecho. No, ellos hacen un lado el milagro de Dios, ellos se enfocan en su religión, en su legalismo, decir, bueno, tú no podías sanarlo a este hombre en el día sábado, en el día de reposo. Y Jesús le contesta esto, le dice, mi padre, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, lo que le está diciendo acá es decir, Dios no deja de sostener, siendo que Dios es omnipotente, siendo que Dios es un Dios soberano, Él no deja y hace a un lado el control de todo el universo y deja de trabajar o deja de hacer, de sustentar, vamos a usar la palabra, dejar de sustentar todo el universo porque es el día sábado. O sea, él le dice, es ilógico lo que me están diciendo. O sea,
Entonces él está diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja. O sea, Dios todavía está operando como Dios. Dios no deja de ser Dios. Dios no está metido en una cajita de tu religión pensando que Dios tiene que actuar como tal vez tú quieres que actúe. Porque si se dan cuenta, esas son las religiones del mundo. La religión del mundo no es tratar de hacer Dios a la imagen mía. Es tratar de que Dios sea hecho a la imagen de los hombres. Así era en la mitología griega. Los griegos tenían sus dioses y cada uno de los dioses tenía una personalidad muy humana. Tenían envidia del otro dios, se peleaban entre ellos mismos y bueno, vemos eso. Bueno, entonces sigue diciendo ahí la palabra en el versículo 19. Pero él les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. O sea, vemos la perfecta obediencia del Hijo. Vemos la obediencia del Hijo como ejemplo para nosotros también, de ver lo que el Padre nos dice y que nosotros también sigamos el camino del Padre. Vemos la obediencia, vemos la sumisión del Hijo hacia el Padre. Vemos que por eso él dice, de todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Vemos la unión que hay entre el Padre y el Hijo. Muy bien, seguimos. Dice, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo, versículo 20, y le muestra todo lo que él mismo hace. O sea, vemos como el Padre ama al Hijo y también ahora le confiere al Hijo autoridad, le confiere al Hijo poder y autoridad. ¿Okay? Eso es lo que está hablando ahí. Seguimos. Versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida. Ah, interesante. ¿Se acuerdan cuando Jesús le pide al Padre, ¿no es cierto? Y ora al Padre y levanta a Lázaro? Bueno, ahora está diciendo, así como el Padre también hace milagros y el Padre ha levantado a los muertos, cuando he orado al Padre, cuando hemos ido al Padre en oración, también el Hijo, okay, dice, da vida. Y por supuesto está hablando acá de dar vida. Y más allá de dar vida en lo que es el hecho del milagro de la sanidad o el milagro de resucitar a alguien de entre los muertos, está hablando de vida eterna. Está hablando más allá de la vida física, que aunque Lázaro había resucitado, Lázaro después murió. Entonces, vemos que va más allá de eso, ¿no es cierto?, de lo temporal, sino que está hablando de la vida eterna. Dice, el Hijo también da vida a los que Él quiere, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Acá vemos nuevamente la autoridad que el Padre le da al Hijo, de que ahora el Hijo va a ser el que va a traer el juicio, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Vemos cómo el Hijo honra al Hijo. El padre honra al Hijo. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, o no está más bajo el juicio de Dios, sino que ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. Wow, hay muchas cosas que podemos estar hablando acá de este pasaje, pero vamos a concentrarnos ahora en la relación, en lo que acabamos de leer, cuál es la relación que tiene el Padre con el Hijo, o el Hijo con el Padre acá, que es Cristo, porque eso tiene directa relación con nuestra relación también, que lo vamos a ver ahora al final. ¿Por qué hizo Cristo esta declaración relativa, ¿no es cierto?, a Dios y a sí mismo? Fíjense, primero él dice que el Padre es uno con su Hijo. En el versículo 17 él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. O sea, somos uno, trabajamos juntos. Así como el Padre trabaja, yo trabajo también. O sea que el Padre es uno con su Hijo. Hay una unión, una unidad ahí. Y por supuesto, lo vimos en la Trinidad, en la Santísima Trinidad, que Dios es un Dios, hay un solo Dios que se manifiesta en tres distintas personas. Cada una de esas personas tienen personalidad. El Padre le habla al Hijo, el Hijo le habla al Padre. El Padre dice que va a enviar
o sea, al Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo de Dios, también es una persona. Y bueno, no vamos a entrar nuevamente en esa clase, pero ahí lo están viendo. Que el Padre ama a su Hijo. O sea, vemos el perfecto amor que hay dentro de la Trinidad, entre el Padre y el Hijo. Entre el Padre e Hijo, que el Padre ama a su Hijo. En el versículo 20, ¿no es cierto? Ahí lo dice. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores cosas, mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, están diciendo, ustedes ven este milagro del estanque de Bethesda, de este hombre que 38 años había sido paralítico y ahora él camina. Mostraré, dice, mostrará de modo, dice, mayores obras que esta le mostrará de modo. ¿Cuál es esa mayor obra? La resurrección misma de Jesucristo. Bueno, wow, o sea, esto está muy compactado con demasiadas cosas acá. Dice, lo tercero que vemos, que el Padre bendice a su Hijo. Versículo 20, lo bendice cuando le dice que le va a mostrar todas las cosas que él hace. Lo está bendiciendo, ¿no es cierto? ¿Qué más vemos también? El Padre da autoridad a su Hijo, en versículo 21, cuando dice, porque el Padre levanta a los muertos, le da y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, ahí está hablando de autoridad, a los que quiere da vida. Y también hablamos del Padre honra al Hijo, está dando honor, honra. ¿En qué manera? Cuando dice, porque para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. O sea, acá vemos que si no reconocemos a Jesucristo como Dios, si no reconocemos a Jesucristo por quien el Padre nos reveló quién es Jesucristo a través de la palabra de Dios, entonces no podemos decir que honramos a Dios, honramos al Padre. Lo cual es un ataque directo a los fariseos que decían, nosotros honramos a Dios, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros somos los hijos de la promesa, pero a ti no sabemos quién tú eres. Ajá, muy bien. Si tú no estás viendo los milagros que estás viendo las señales que estás viendo y no puedes discernir, o sea, estás rechazando la revelación de Dios. O sea, que Dios se hizo hombre y estás rechazando eso. No hay ninguna más esperanza para ti. Estás bajo el juicio de Dios. Bueno, o sea, tu religión no te puede salvar. Tus falsas creencias no te pueden salvar. Lo que tú crees acerca de ti mismo no te pueden salvar. Tus méritos, tus obras, tus esfuerzos propios, cuán buena persona tú te creas que eres. Como ya dijimos, no hay nadie que sea bueno. Podemos decir, no soy tan mala persona como tal, pero no soy bueno de acuerdo al estándar de perfección de Dios. Que Dios lo mide de acuerdo a su perfección, no de acuerdo a cómo yo me comparo contigo. ¿Okay? Yo soy una mejor persona que ti. No. Tenemos que comparar, o sea, en relación a Él, no en relación a nosotros mismos. Bueno, muy bien, seguimos. Ahora entramos en cómo nosotros entonces nos convertimos en ser parte de la familia de Dios. Habíamos hablado de la relación del Padre con el Hijo, del Padre con Cristo. Ahora, ¿cómo se relaciona eso contigo y conmigo y con Dios? Bueno, primero y principal, ¿cómo entramos en esa relación de padre e hijos? Como la relación de el Padre con su Hijo. Y es a través de su Hijo. No sé si los confundía, pero es a través de su Hijo que podemos ser ahora hijos de Dios. Por eso que les decía que hay una relación directa entre la relación del Dios el Padre con Dios el Hijo. Y ahora esa relación del Dios el Padre con el Dios el Hijo se transmite a nosotros a través de la obra que Cristo hizo por nosotros. El hecho de ser adoptados hijos de Dios. Fíjense lo que dice Romanos 8, 14 y 17. Voy a ir rápido por el tiempo. Pero acá está. Nos convertimos en hijos de Dios cuando somos salvos. Cuando somos salvos porque somos adoptados dentro de la familia de Dios a través de nuestra relación con Jesucristo. Quiero que escuchen bien eso. Que hay una gran confusión. Hay gente que dice que todos creen en lo que es el universalismo de que todos somos hijos de Dios. O sea, creen en el universalismo de la paternidad de Dios. Y no es así. Es el universalismo de que Dios es el creador de todas las personas. Somos criaturas de Dios, creados
a imagen y semejanza de Dios. Eso es, toda la humanidad ha sido creado a la imagen y semejanza. Por eso que la vida tiene gran valor. Por eso que es la santidad de la vida. Porque la vida tiene valor, no porque descendimos de los monos o porque la evolución y porque venimos de la nada y por mera casualidad venimos a existir en un mundo en el cual súper complejo, ¿no es cierto? Pero hay gente que trata de racionalizar y sacar a Dios fuera de la ecuación y tratar de racionalizar y justificar de que, bueno, no hay un Dios entonces. Pero por eso tiene valor la vida. La vida tiene valor porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Pero ahora, esa es el universalismo de lo que es de la creación de Dios como el creador, pero no como el Dios Padre de nosotros, porque esa relación de padre e hijo solamente puede venir a través de su Hijo y a través de tener una relación personal, a través de haber recibido por fe, por gracia, es un regalo de Dios que Dios nos ofrece por medio de la fe en Jesucristo y en Jesucristo solamente. Muy bien, ¿qué dice acá Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos, no excluye a nadie, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahora muy bien, paréntesis, paremos ahí. Aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu de Dios, son aquellos que fueron también sellados por el Espíritu de Dios. Y ese sello del Espíritu Santo de Dios viene a través del nuevo nacimiento, la regeneración, cuando nacemos de nuevo. Okay. Dice, los tales son hijos de Dios, o sea que tiene que haber un nuevo nacimiento, así como nacimos un día todos nosotros físicamente y no tuvimos nada que ver con ese nacimiento. O sea, tú no hiciste nada para poder nacer, ¿cierto? Yo no me acuerdo. De la misma manera, el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, cada uno de nosotros no tenemos nada que hacer, en el sentido de que no lo hago por mis propios méritos, mis propias obras, sino que es obra de Dios, es milagro de Dios. Dios tomó la iniciativa, Él vino a buscar y salvar a aquellos que se habían perdido, y bueno, y eso es lo que ocurre. Bueno, entonces ahí dice, los tales son hijos. 15, pues no habéis recibido, que dice, un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Cuál temor? De estar bajo la ira de Dios, de estar bajo el juicio de Dios, sino que habéis recibido un espíritu de ¿qué? De adopción, como hijos. O sea, si somos adoptados es porque antes no éramos hijos. ¿No es cierto que eso ocurre en una adopción? O sea, cuando alguien adopta a un niño, una niña o una persona, es porque esa persona no había nacido en tu familia. Pero ahora, al ser adoptado, viene a ser parte de tu familia legalmente y ahora es considerado como si fuera un hijo que nació en tu familia, con todos los mismos derechos, con todos los mismos derechos. Bueno, así nos dice acá, se recibe un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, entonces ahora podemos clamar Abba Padre. Y fíjense las palabras que usa acá Pablo, ¿no es cierto? Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, está hablando que el Espíritu Santo que ahora mora en ti y en mí, el hecho de haber sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, como dice Efesios 1, ahora nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Somos la morada, ¿no es cierto?, el templo del Espíritu. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo. Fíjense, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Wow. Hay mucho acá que decir, poco tiempo, pero quería tan solo dejarles con eso, o sea, hablándonos de la adopción. O sea, la manera que venimos a hacer, de que puedo yo ahora clamar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, decirle, Abba Padre a Él, es porque fui yo adoptado como hijo suyo. Y ahora puedo referirme a Él como mi Padre Celestial. Ahora, pertenecemos a la familia de Dios. Ahora que sabemos cómo pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos a la familia de Dios a través de la adopción. Y esa adopción viene a través de recibir, de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
Cuando venimos a arrepentimiento y confesamos nuestros pecados y reconocemos que somos pecadores y que estamos perdidos y que necesitamos el perdón de nuestros pecados, entonces recurrimos al Salvador, aquel que nos puede salvar, aquel que nos puede perdonar nuestros pecados. Es todo acerca de Él, no es nada acerca de mí, todo lo que Él hizo por mí y por ti, y no es nada de lo que tú puedes hacer por ti mismo. Es por fe, por gracia, es por Cristo solamente. Y Dios es Padre no solo del Hijo, sino también de todos nosotros, de los creyentes, lo que acabo de decirle. En Romanos 8:14, Pablo habla de nuestra adopción en la familia de Dios. A eso lo hablamos, ¿cierto? De cómo somos ahora adoptados. O sea, que antes no éramos hijos, éramos criaturas de Dios, pero ahora somos adoptados en la familia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Pablo usa la palabra Abba, que significa papito o papá. Una palabra muy entrañable, como ya les dije anteriormente, como cuando comenzamos hablando del Padre Nuestro, hablando de esa palabra, de Abba. Habla de intimidad, habla de relación, habla de acercamiento, habla de confianza, habla de que no hay temor de acercarnos delante. O sea, como dice, Cristo rompió, o sea, él dejó ese velo de arriba hacia abajo. Ahora tenemos entrada libre al trono de gracia. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Porque Él es el único que fue santo. Él fue el único que fue sin pecado. El único que pudo vivir la vida perfecta. Él fue el único que pudo cumplir al pie de la letra los mandamientos de Dios. Y Él lo hizo por ti y por mí. Y no es una justificación acá para entonces yo vivir mi vida como a mí se me antoja, porque entonces Cristo lo hizo por mí, entonces yo puedo vivir. No, porque ese no es el pensar de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Porque dice, las cosas viejas han pasado, aquí que son todas hechas nuevas. O sea que hay un cambio de corazón. No soy perfecto, todavía no amo a Dios perfectamente, no lo sirvo a Dios perfectamente, no soy perfecto, pero hay una dirección en mi vida, hay un anhelo, hay un deseo en tu vida, en mi vida, ahora que hemos nacido de nuevo, de buscar más de Dios, de desear que Dios cambie mi vida, que Él renueva mi vida, que el que comenzó la buena obra, Él la esté perfeccionando y la termine. Bueno, es una palabra que es un término personal, ahí está la palabra. O sea, de confianza, de dependencia, intimidad, de amor. Eso es lo que realmente es la relación. Y lo que yo he experienciado, porque yo fui pastor de jóvenes por casi 6 años, cuando era muy, muy joven. Y me acuerdo que uno de los problemas grandes que tenía en dar consejos a jóvenes eran jóvenes que venían de hogares rotos, hogares disfuncionales o de padres divorciados. Y era algo, o sea, difícil, o sea, porque ellos batallaban en su identidad con Dios el Padre, ¿no es cierto? Porque al no tener la imagen de un padre que estuvo ahí, que era un padre que, o sea, imperfecto como podemos ser como padres, pero esa es la imagen del Padre que está proveyendo, el Padre que ama a sus hijos, el Padre que los cuida a sus hijos, el Padre que está ahí por sus hijos, que está velando por sus hijos, como fue el Padre del hijo pródigo, ¿no es cierto? Y no me va a quedar tiempo para hablar de ese pasaje. Pero ese es el problema. Entonces era un problema grande, o sea, de poder, y era de que ellos quiten sus ojos de su padre terrenal, que no lo tuvieron, y se enfocasen, ¿no es cierto?, en el amor del Padre. Y que a través de cómo el Dios se nos revela en la palabra de Dios, que entonces eso se haga realidad en sus vidas, en mi vida, en tu vida. Decir, sí, la verdad yo no tuve un padre, yo sí tuve un padre que estuvo ahí, que proveyó y todo eso, pero hay tanta gente que no tuvieron un padre que estuvo ahí, que tal vez ni lo conocieron al padre. Hoy en día, celebrando el Día de los Padres, es triste para muchos jóvenes, para muchos hijos e hijas, o sea, porque tal vez no tuvieron esa relación. Pero es ahí donde entonces podemos nuevamente quitar nuestros ojos de la realidad de la vida, ¿no es cierto?, pero poder ir a otra realidad que es más real, que es eterna. Es decir, yo tengo un Padre celestial que me cuida y está por ahí por mí. Y bueno. Muy bien, en Juan 5 ahí está esta relación íntima del Padre con el Hijo, y la parábola del Padre amoroso en Lucas 15 es la relación íntima del Padre con los creyentes. No tengo mucho tiempo de ir con Lucas 15, pero Lucas 15
es la famosa parábola del hijo pródigo. Que si vemos la realidad, esa palabra pródigo, si no encuentro acá en mis notas, ¿dónde está? A ver, ¿dónde lo puse yo? Esa palabra pródigo significa despilfarrar o de gastar así descontrolablemente, o sea, sin límites. Y eso es lo que hizo el hijo pródigo. Pero también esa palabra pródigo, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, significa también de lo que es de dar con abundancia, de dar abundantemente. Por eso también podemos decir que fue el padre pródigo en el sentido de que el hijo pródigo en el sentido de esa definición malgastó, pero el padre también se puede llamar el padre pródigo porque él dio con abundancia el amor del padre hacia un hijo que se había rebelado en contra de su padre. Bueno, no hay mucho tiempo de entrar en ese tema. Hice unos años atrás, 2 años atrás, tuve el privilegio del Día de los Padres, pude traer una enseñanza y el título de ese mensaje era El Padre Pródigo. Por ahí estará ahí en YouTube, en algún lado, no sé dónde está, pero bueno, pero si quieren, puedo subir mis notas, pero es precioso el estudio de Lucas capítulo 15 acerca de esta parábola, de esta historia, que tal vez no es una historia verdadera, como puede ser una historia verdadera, pero es de la vida real, y que Jesucristo normalmente en parábolas, él daba un ejemplo, o sea, tenía un mensaje espiritual, pero trajo una historia de la vida cotidiana, algo que la gente al oírlo podía identificarse y decir, sí, yo he vivido eso, yo he tenido un hijo que ha sido rebelde y puede identificarse con eso, pero al final tiene también un mensaje espiritual, porque el hijo pródigo habla de ti y de mí, habla de ti y de mí. Y el otro hijo, el hijo supuestamente que se había quedado en la casa, también habla de ti y de mí, de aquellos que son religiosos y se creen ambos necesitaban al padre. Y bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema, pero ahí vemos que en Lucas habla de esa relación íntima del padre con los creyentes. Esa historia del padre prójimo fue mi historia, fue mi vida, que antes de la edad de los 20 años estaba lejos de los caminos de Dios, estaba perdido, no quería saber nada de Dios, me burlaba de Dios, me burlaba de aquellos que iban a la iglesia. Pero fue un día que el Padre en su amor, en su bondad, en su gracia, fue que me alcanzó. Y así fue. Y bueno, así es la historia del hijo pródigo. Las mismas lecciones que Cristo enseñó acerca del Padre en Juan 5 son las mismas que están en esta parábola. ¿Qué es lo que aprendemos acá? Conclusión de Lucas 15. Les animo que lean Lucas 15, que vean bien esa historia del hijo pródigo, como ese hijo menor le pide a su padre la herencia, algo que era fuera de lo normal. La herencia solamente se podía pedir cuando un padre que estaba muriendo o se había muerto. Y vemos que es como que si el hijo menor le estaba diciendo al padre, para ti, para ti, o sea, para mí, perdón, tú estás muerto. O sea, fíjense el dolor de ese padre de ver a un hijo que le está pidiendo la herencia y se quiere ir de su casa y lo considera al padre como muerto, como si no fuera nada. Bueno, conclusión, el amor de Dios por nosotros no es menos que su amor por el hijo. Quiero que entendamos esto. Si hay una relación directa entre la relación del padre con su hijo, primera persona y segunda persona de la Trinidad, en ese amor, en esa unión que hay, en ese amor que el padre tiene a su hijo, y si él estuvo dispuesto a dar lo que él amaba para rescatarte a ti y a mí, que éramos enemigos de Dios, pecadores, entonces podemos concluir que el amor de Dios por nosotros no es menor que su amor por su hijo. Entonces, eso es importante de recordar, de que Dios no te ama menos a ti de lo que Él ama a Cristo, porque ahora estamos unidos con Cristo, somos uno con Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de su familia. Disculpen si me estoy tomando mucho tiempo, pero este tema es importante porque
Ahí es donde empezamos a comprender. Ahora bien, en la relación que ahora nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial, con los creyentes, con los seguidores de Cristo, el Padre es uno con sus hijos. O sea, que hay una sola casa. Fíjense lo que dice, a ver, ¿dónde tengo eso? A ver, acá está. En Juan 14, cuando Jesús está en el aposento alto y le está hablando a sus discípulos, después de la última cena, Él les empieza a animar, los empieza a preparar. Ellos estaban llenos de temor, confusión, no entendían bien lo que Jesús estaba diciendo, qué está pasando. Juan 14, ¿qué pasa? Dice, en la casa de mi Padre, Él dice, hay muchas ¿qué? Moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Hay una sola casa, fíjense en esto el detalle, hay una sola casa con muchas moradas. Es la casa del Padre. Y cada creyente vivirá en esa casa juntamente con el Padre. ¿Por qué? Porque somos uno con Él y miembros de la misma familia. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando de que somos uno. El Padre es uno con sus hijos. Él nos invita a estar en su casa y a vivir juntos en esta relación íntima que ahora tenemos a través de su Hijo Jesucristo. Lo segundo, el Padre nos ama. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Estoy repitiendo lo mismo. Ahora, ¿por qué? Porque es lo mismo. Ahora el Padre ama a sus hijos. Él te ama a ti y a mí. De tal manera nos amó, ¿no es cierto? Que Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo al cual Él ama y amó y sigue amando y lo amó por toda una eternidad. ¿No es cierto? Entonces vemos acá, el Padre nos ama de la misma manera que el buen pastor ama a la oveja perdida, como fue en Lucas 15, que ese padre estaba viendo de día y de noche, buscando y esperando que su hijo regresase. Y cuando lo vio, ¿qué hizo el padre? El padre salió corriendo a recibirlo a él. El padre tomó la iniciativa, el padre fue hacia el hijo. Así es con nosotros. Él vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. Tú y yo estábamos perdidos. Ese hijo pródigo estaba perdido. Pero así fuimos recibidos. En Juan 16, 27, Jesús nos dice, pues el Padre mismo que dice, os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. El Padre mismo os ama. Muy bien. ¿Quieren ver ahí? ¿Necesitan ver más? Ya, esto son esas palabras. Muy bien. Ya termino con esto. Ups, se me fue demasiado acá. Ok. Hay dos puntos acá. Ya terminando con el último punto acá. El Padre bendice a sus hijos. Acá vemos cómo Él nos bendice con toda bendición espiritual. No hay mucho tiempo de entrar en este tema, pero así fue con el hijo pródigo, lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo al hijo? ¿Lo dejó así como estaba, como había venido? Sí, el Señor nos recibe tal como somos, pero no nos deja igual, ni podemos quedar igual. No podemos todavía estar revolcándonos con los cerdos y decir, yo soy el hijo del Padre. No. El hijo no volvió a revolcarse con los cerdos. Él entró a la casa del Padre. El Padre lo bendijo, lo vistió, le puso un anillo. El Padre también así nos ha vestido a nosotros y nos ha bendecido con toda bendición espiritual, de haber sido adoptados, de haber sido predestinados, de haber sido santos, escogidos por Dios. O sea que nos trata como si nunca hemos hecho nada más. No porque no lo hemos hecho, pero nos trata como si no hemos hecho nada malo. No por ti y por mí, nos perdonó y porque ahora nos ve a través de la justicia de Cristo. Es importante eso, no a través de tu propia justicia, sino a través de la justicia de Cristo. El Padre da autoridad a su Hijo. El anillo era la representación de la familia, el nombre de la familia, la honra de la familia. Con ese anillo podían sellar contratos. Cuando hacían negocios con otras familias, ¿no es cierto?, en esos tiempos. Sellaban los contratos con los anillos. Le da la autoridad a su hijo, después de que el hijo le había consumido la mitad de sus riquezas. Ahora le da el anillo que el padre le dio. Ese anillo que el padre le dio al hijo pródigo era un sello que simbolizaba la autoridad de la familia. No hay mucho tiempo entrar en esos detalles, pero importante que ahora Dios también nos ha dado autoridad a nosotros a través de Cristo. Y bueno, y muy bien, ya terminando.
el Padre honra a sus hijos. Así como el Padre honró a su Hijo, Él también nos honra a nosotros. No porque nos merecíamos nada, ¿ok? Quiero que entendamos esto, no hay nada que nos merecíamos. Por eso que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, inmerecida. ¿Por qué? Porque el Dios que es amoroso, bondadoso, el Dios que es misericordioso, en esos atributos, ¿ok? Él se complació de hacerlo por ti y por mí. Fue por su beneplácito, por su voluntad que Él decidió darnos la salvación. Bueno, el Padre ordenó ponerle calzado. Era algo deshonroso de estar sin calzados, o sea, de estar, ¿no es cierto?, sin zapatos, sin algo de cubrir, ¿no es cierto?, la desnudez. Y el Padre, ¿qué es lo que hace? Le pone calzado en los pies de su Hijo. Los esclavos andaban descalzos. Los que no eran hijos y esclavos estaban sin zapatos. Pero su Hijo ya no era más un esclavo. Vino descalzo porque había sido un esclavo del pecado, pero ahora venir a la casa del Padre fue honrado y fue salvo y fue vestido con vestidos nuevos y fue calzado y lo volvió a honrar a su Hijo. El Padre también ordenó una celebración. ¡Wow! O sea, no se quedó solamente con vestirlo y darle un anillo y honrarlos, sino que también hizo una celebración con su Hijo. Ahora bien, nuestro Padre quiere que disfrutemos de íntima comunión con Él. Y ya este es el último punto. Se lo prometo, se los prometo. Se los prometo. ¿Qué celebración vamos a tener? ¿Qué tiempo vamos a tener? O sea, tan solo es de tiempo. O sea, estamos ya más cerca a esa celebración de lo que estuvimos unos años atrás o el día de ayer. Y es esa celebración. Y nuestro Padre quiere que disfrutemos, porque todo es acerca de lo hizo porque Él quiere que nosotros disfrutemos de tener una relación íntima con Él. Y ahí termino. Primera Juan 3:1 dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Fíjense, Juan cómo lo aclara bien, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Gracias por estar atentos, gracias por tenerme paciencia, por haber extendido, también aquellos que están en YouTube. Nora, gracias por estar atentos a escucharme. Ahora yo les voy a mandar, pregunta acá que hacen, es cómo lo encontramos en YouTube. Yo mando por correo electrónico, mandé mi podés buscarlo, pero a veces no se encuentra bien. La mejor manera es de encontrar el canal. El canal es un link, hay una, ¿cómo se dice en español? Link. Hay un enlace, gracias. Hay un enlace, especialmente del canal YouTube. Entonces, es ahí. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado y por estar atentos en esta mañana. Amén.